Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El encuentro inesperado entre Yamur Yüksel y Bar Baktas en la gran gala dejó a todos sin aliento con momentos de pura tensión. Queridos amigos, prepárense porque lo que vamos a contar hoy es digno de una película de drama y pasión. La noche de ayer prometía ser una velada tranquila, llena de estrellas y glamour en uno de los eventos más prestigiosos del año. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, podía predecir la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse cuando dos nombres que han estado en boca de todos coincidieron en el mismo metro cuadrado. Estamos hablando, por supuesto, de la bella Yamur Yüksel y el carismático Bar Baktas. Como saben, su historia ha sido una montaña rusa de emociones, y aunque intentaron mantener la distancia, el destino tenía otros planes para ellos. Todo comenzó cuando Yamur llegó al evento. Lucía espectacular, con una elegancia que dejaba a todos mudos, pero en sus ojos se notaba una cierta inquietud, como si presintiera que algo iba a suceder. Minutos después, el ambiente cambió repentinamente. Bar Baktas hizo su entrada triunfal, saludando a la prensa y sonriendo a las cámaras, pero esa sonrisa se desvaneció en el instante en que sus ojos se cruzaron con los de ella al otro lado del salón. Fue un momento que pareció durar una eternidad. La música seguía sonando, la gente seguía hablando, pero para ellos dos, el tiempo se detuvo por completo. Según testigos cercanos que estaban justo al lado de la mesa de aperitivos, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Bar, incapaz de contenerse, dio el primer paso. Caminó decididamente hacia donde estaba Yamur, ignorando las miradas curiosas de los demás invitados. Cuando estuvo frente a ella, el silencio entre ambos fue ensordecedor. Fue entonces cuando escuchamos la primera frase que marcó la noche. Bar, con voz grave y visiblemente afectado, le dijo, ¿creíste que podías evitarme toda la noche en un lugar tan pequeño? Sus palabras no eran de enojo, sino de un dolor profundo, ese tipo de dolor que solo siente alguien que todavía guarda sentimientos muy fuertes. Yamur, manteniendo la compostura pero con las manos temblando ligeramente, levantó la mirada y respondió con firmeza, no estoy aquí para revivir el pasado, Bar. Estoy aquí por mi trabajo y te pido que lo respetes. ¿Qué momento, amigos? La frialdad en la respuesta de Yamur fue un escudo para proteger su corazón, pero todos sabemos que donde hubo fuego, cenizas quedan. La gente alrededor comenzó a murmurar. Los teléfonos móviles se alzaron discretamente tratando de captar el momento. Pero la discusión no terminó ahí. Bar, visiblemente frustrado por la barrera que Yamur había puesto, se acercó un poco más, invadiendo su espacio personal. No puedes mentirle a tus propios ojos, Yamur. Sé que te afecta verme tanto como a mí me afecta verte, susurró él, con una intensidad que hizo que quienes estaban cerca contuvieran la respiración. Ella dio un paso atrás, intentando huir de esa cercanía que claramente la desestabilizaba. Lo que tú y yo tuvimos se quedó en esas páginas que ya cerré. Por favor, no hagas una escena aquí, replicó ella, mirando nerviosamente hacia los periodistas que empezaban a notar el altercado. La tensión subió de nivel cuando un organizador del evento intentó intervenir sutilmente, ofreciéndoles bebidas para calmar los ánimos, pero ambos lo ignoraron. Bar parecía decidido a obtener una respuesta real, una que no fuera preparada. La agarró suavemente del brazo, un gesto que provocó un suspiro colectivo en la sala.
¿De verdad cerraste esas páginas? Porque yo sigo leyéndolas cada noche, le dijo él. Esta frase, amigos míos, es la prueba de que los sentimientos de Bar siguen vivos y ardientes. Yamur se soltó de su agarre, esta vez con más fuerza, y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por no salir. Me estás lastimando, y no hablo de mi brazo. Déjame ir, dijo ella con la voz quebrada. Fue un instante desgarrador. Ver a dos personas que claramente tienen una conexión tan profunda pelear de esa manera en público nos rompe el corazón a todos. Bar, al ver la reacción de ella, pareció despertar de su trance. Dio un paso atrás, levantó las manos en señal de rendición y su expresión cambió de la insistencia a la tristeza absoluta. Nunca quise lastimarte. Solo quería saber si aún quedaba esperanza, murmuró él, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Yamur no respondió. Simplemente se dio la vuelta, con la cabeza en alto pero el corazón visiblemente roto, y se dirigió hacia la salida del salón, dejando a Bar solo en medio de la multitud. El resto de la noche fue extraño. Bar se quedó un rato más, pero su energía se había apagado. Se le vio sentado en una esquina, mirando su teléfono, quizás esperando un mensaje que nunca llegaría. Por otro lado, Yamur fue vista saliendo del edificio rápidamente, subiendo a su coche sin dar declaraciones a la prensa, ocultando su rostro. Este encuentro nos ha dejado con muchísimas preguntas y el corazón en un puño. Es evidente que la historia entre Yamur Yüksel y Bar Baktas no es un capítulo cerrado, sino un libro abierto lleno de drama, pasión y palabras no dichas. La química entre ellos es innegable, incluso cuando están discutiendo. Esa electricidad que generaron en el salón no se puede fingir. Es la clase de conexión que solo tienen las almas gemelas que están pasando por un momento difícil. Ahora, todos nos preguntamos qué pasará después de esta noche. ¿Buscará Bar a Yamur en privado para disculparse? ¿Podrá Yamur perdonar este enfrentamiento público? Lo que vimos ayer fue solo la punta del iceberg de una relación compleja y apasionada. Hemos llegado al final de nuestro video, pero la conversación apenas comienza. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tenso encuentro. Aquí les dejo unas preguntas para que me respondan en los comentarios. ¿Creen que Bar hizo bien al confrontar a Yamur en medio del evento o debió esperar? ¿Piensan que la reacción de Yamur fue de indiferencia real o solo estaba protegiéndose? Y la pregunta más importante, ¿creen que hay posibilidad de reconciliación después de lo que se dijeron? Escriban sus opiniones, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video con todos sus amigos que aman el drama tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.